Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy haremos un repaso de lo visto en todo el año en CES. Dividiré el contenido en 3 trimestres. En el primero tratamos los elementos básicos de la comunicación en la percepción visual, auditiva y la fonación. También vimos un poco de los guiones técnicos en teatro. En el segundo vimos las técnicas narrativas y un poco el software de Audio Reaper. Y en el tercero aprendimos a hacerlo con una campaña publicitaria de un producto, servicio o establecimiento. Empezaré por el primer trimestre. Los elementos básicos de la comunicación son emisor, receptor, mensaje, canal y feedback. El emisor es el que transmite la información, el receptor es el que la recibe, el mensaje es la información que da el emisor, el canal el medio por el que se transmite el mensaje, ya sea oral o escrito, y el feedback la respuesta por parte del emisor. Esto lo relacionamos con la evolución de los medios de comunicación. Por ejemplo, antes los emisores eran solo unos pocos, uno o dos canales de televisión y algunas emisoras de radio, por lo que el mensaje solo era transmitido por esas pocas personas. Sin embargo, hoy en día hay muchos emisores distintos con un mismo mensaje, pero dicho desde distintos puntos de vista. El feedback también era muy limitado, ya que debía describirle a la propia cadena de televisión o radio o llamar. Sin embargo, hoy en día es inmediato y muy sencillo. De ahí pasamos a hablar de la percepción auditiva, visual y la fonación. Tratamos eso, de cómo percibimos nosotros la realidad y de cómo funciona el proceso de hacerlo. Para la percepción visual, el proceso físico empezaría porque los ojos mandan una señal eléctrica a la parte posterior de nuestro cerebro, el lóbulo occipital, que interpreta de nuevo toda la información recibida, invierte la imagen y puede identificar de qué se trata relacionándolo con cosas conocidas de nuestra memoria. Luego, el proceso de percepción auditiva incluye la captación de ondas sonoras por el pabellón auditivo, su amplificación por el tímpano, la transmisión de vibraciones a través de los huesecillos del oído medio, la conversión de estas vibraciones en señales eléctricas en la cóclea del oído interno y, finalmente, la transmisión de estas señales al cerebro a través del nervio auditivo, donde son interpretadas como sonido. Por último, la fonación, que comienza con la generación de aire en los pulmones a través de la respiración, donde el diafragma y demás músculos respiratorios controlan el flujo de aire. Luego el aire se mueve hacia la laringe, donde las cuerdas vocales ajustan su tensión y generan vibraciones, creando así un tono fundamental que sirve como base para el sonido. Cada voz tiene un timbre distinto, es decir, aun produciendo ambos la misma fundamental, cada voz produce un número e intensidad distintos de armónicos. Hasta aquí el primer trimestre. En el segundo empezamos con las técnicas narrativas. Voy a nombrarlas y a decir en qué consiste cada una de ellas. El punto de vista se refiere a la perspectiva en la que está escrita el guión. Pueden ser un narrador externo, tercera persona, o un narrador interno, primera persona. La estructura narrativa se refiere a la forma en la que se organiza y presenta la historia en la obra. Establece el orden y la relación entre los eventos y elementos de la historia, y puede influir significativamente en cómo el lector y espectador percibe y entiende la historia. Las tensiones narrativas, que son los que le dan la intriga a la trama y te hacen querer saber más. Pueden ser tensiones internas del personaje, tensiones filosóficas, tensiones entre personajes, etc. El arco de personaje es lo que hace humano al personaje, lo que lo hace crecer y hacer al lector seguir su historia y entenderla. Con estos arcos se crea la complejidad del personaje, pudiendo ser más o menos complejo dependiendo de la habilidad del escritor y de la relevancia en la historia que pueda tener. El simbolismo son pequeños detalles que inserta el autor en la obra que crean profundidad y complejidad al ambiente. Es el uso de símbolos, objetos, personajes, colores o eventos en una historia para representar ideas y conceptos más profundos y abstractos. Esta técnica permite a los autores añadir múltiples capas de significado a su obra, enriqueciendo la experiencia del lector o espectador y proporcionando una comprensión más profunda de los temas y mensajes subyacentes. Los flashbacks y fast forward son lo que indican su nombre en inglés, saltos temporales en la historia, uno hacia el pasado, flashbacks, y otro hacia el futuro, fast forward. Se puede usar para dar intriga a la trama o para dar explicación a sucesos ya ocurridos en la historia. El suspense es una técnica narrativa que se utiliza para mantener a los lectores o espectadores en un estado de incertidumbre y anticipación sobre lo que ocurrirá a continuación en la historia. Esta técnica es fundamental para captar y mantener el interés del público, ya que juega con sus expectativas y emociones, creando una experiencia de tensión y expectación. Hay distintas maneras de hacerlo, como dando información selectiva, manteniendo un ritmo controlado en la historia, poniendo a personajes en peligro, dando la ambigüedad a algún tema relevante, etc. La descripción sensorial es una técnica narrativa que emplea detalles vívidos y específicos para involucrar los 5 sentidos del lector: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Esta técnica enriquece la experiencia de lectura al crear una imagen mental clara y evocadora del escenario. Los personajes y los eventos permitiendo que el lector se sumerja completamente en la historia.
La ironía es una técnica narrativa en la que se expresan ideas o eventos de tal manera que el significado literal de las palabras o la situación es diferente, a menudo opuesto al significado real o a la intención del autor. La ironía puede crear humor, subrayar el contraste entre apariencia y realidad o destacar la incongruencia entre expectativas y resultados. Es una herramienta efectiva para agregar profundidad y complejidad a una historia. El ritmo se refiere a la velocidad y cadencia con la que se desarrollan los eventos y se presenta la información en una historia. Controlar el ritmo es crucial para mantener el interés del lector, crear tensión y guiar la experiencia emocional del público a lo largo de la obra. Un buen manejo del ritmo para hacer que una historia sea más dinámica y envolvente. El diálogo como técnica narrativa es el uso de conversaciones entre personajes para desarrollar la trama, revelar información, profundizar en la caracterización y proporcionar dinamismo a la historia. El subtexto es una técnica narrativa en la que el verdadero significado de las palabras o acciones de los personajes no se expresa de manera directa, sino que se sugiere de manera implícita. Esto pide a los lectores que lean entre líneas para que se den cuenta de los significados ocultos. Hasta aquí las técnicas narrativas. Ahora explicaré el software Reaper. Antes de nada explicaré unos conceptos básicos de música para poder entender mejor algunas funciones de este software. Empezaré explicando los elementos básicos como los pentagramas, notas, silencios, escalas, clave y compás. El pentagrama es un conjunto de 5 líneas y 4 espacios que se utilizan para escribir la música. Cada línea y cada espacio representa una nota musical diferente. La nota se coloca en el pentagrama para indicar su altura, qué tan alta o baja es la nota, y su duración. Las notas son los símbolos que representan los sonidos musicales. Cada nota tiene una altura específica, determinado por su posición en el pentagrama y una duración, indicando por la forma de la nota. Las figuras musicales básicas son las redondas, 4 tiempos, la blanca 2 tiempos, la negra 1 tiempo, la corchea medio tiempo y la semicorchea 1/4 de tiempo. Los silencios son símbolos que representan pausa o ausencia de sonido en la música. Tienen su duración igual que las figuras musicales con los mismos nombres. Una escala es una sucesión de notas ordenadas de forma ascendente o descendente. La escala más común es la escala diatónica mayor, que consta de 7 notas. La clave es un símbolo que se coloca al principio del pentagrama y define la altura de las notas. Las dos claves más comunes son la clave de Fa y la de Sol, principalmente la de Sol. El compás organiza la música en medidas o segmentos de tiempo que contienen un número específico de pulsos o tiempos. Ahora las cualidades del sonido. La altura indica qué tan grave o agudo es el sonido. La duración, cuánto tiempo se sostiene una nota del tiempo. La intensidad, qué tan fuerte o débil suena ese sonido. Y el timbre depende de los armónicos que se creen y le da un sonido característico del instrumento. Entramos en Reaper. Los cajones de arriba a la derecha son para manipular la pista de audio, para desplazarla en la ventana Range de distintas maneras, pudiendo bloquear pistas, imantarlas y que se junten automáticamente o seleccionar varias pistas a la vez con distintas combinaciones para moverlas a la vez. Después están los modos de grabación, que se ven dándole clic derecho encima del botón de grabar. Hay 3 modos de grabación distintos: el modo normal, Time Selection Auto Punch y Auto Punch Selected Items. Primero el modo normal, que es el más sencillo de explicar. Simplemente debes armar la pista, pulsar en el botón de grabación y empezar a grabar. Segundo, el Time Selection Auto Punch, que funciona de la siguiente forma. Seleccionamos el área que queremos grabar, le damos a grabar y solo graba en el área seleccionada. Por último, el Auto Punch Selected Items, que en vez de grabar como el anterior, el área seleccionada graba sobre la pista seleccionada. Si tenemos una pista recortada porque queremos volver a hacer esa parte, solo hay que seleccionarlo y empezar a grabar de nuevo, y cuando llegue a esa parte grabará. Por último, en Reaper explicaré cómo instalar un plugin. Vamos a instalar un drumset. Primero buscamos el plugin por internet, que sería este. Lo instalamos en nuestro dispositivo. En mi caso selecciono Windows 10 y 64 bits. Ya lo tengo descargado, así que no lo selecciono. Debo guardarlo en la carpeta en la que Reaper tenga especificado buscar plugin. Por ejemplo, yo ya tengo una carpeta solo para plugins. Lo guardo ahí y me vuelvo a Reaper. No puedo abrir Reaper porque si no, no me graba el audio. Selecciono opciones, bajo y selecciono preferencias, aunque también se puede acceder con control P. Bajo y selecciono VST. En Edit Path List selecciono la carpeta donde haya instalado el plugin. En Add Path puedes buscar la carpeta donde tú lo hayas instalado si no aparece en esta lista. Le das a Rescan, selecciona la primera opción y le das a OK. Si todo ha salido bien, deberías poder encontrar tu plugin al buscar en efecto en una pista. Aunque puede que necesites reiniciar Reaper primero, y así se instalaría cualquier plugin.
En este segundo trimestre también se dieron la familia de instrumentos, que explicaré de forma rápida. Está la familia de cuerda, que se divide también en cuerda pulsada, guitarra, percutida, piano y frotada, violín. La de viento madera, como el saxofón y el clarinete. La de viento metal, como la de trompeta y el trombón de vara. La de viento teclado, como el acordeón. Y por último la percusión, como timbales y los platillos. El tercero se centró en crear una campaña publicitaria, en mi caso fue por una tienda de guitarra. Creé un banner basándome en colores complementarios y las leyes de la Gestalt. Luego también creé el siguiente jingle, corto y con un mensaje claro: comprar una guitarra en mi tienda. No fue mucho contenido en sí, sino más bien el proceso de hacerlo. El temario más denso se dio en los 2 primeros trimestres. Espero no haberme saltado nada y también espero que os haya gustado. Hasta la próxima.